Cabral de Brasil. Bueno, vamos a iniciar estas conferencias con el ingeniero Rodolfo García. Él es un gran amigo, un destacado ingeniero. Él es director del Instituto Nacional de Prevención Sísmica, INPRES, en San Juan, Argentina. El INPRES viene a ser el organismo de enlace ante Ceresis de Argentina. Él es ingeniero civil, es docente de la Universidad de San Juan, en Argentina, y también es representante ante el Consejo Directivo del Centro Regional de Sismología para América del Sur. Para nosotros es un placer y un honor tenerlo en este momento como conferencista en este Congreso Internacional sobre Prevención y Mitigación de Desastres. Bienvenido, ingeniero Rodolfo. Adelante, por favor. Buenas tardes, Leandro. Un gusto estar compartiendo con ustedes, con vos en particular y con todos los que participan de este congreso. Bueno, empezar presentándome. Mi nombre es Rodolfo García, soy el director nacional del INPRES. Y agradecerte, Leandro, agradecerle al doctor Leandro Rodríguez, actual este, presidente de Ceresis, esta invitación a presentar algunas particularidades y algunas opiniones en este Congreso Internacional de Prevención Sísmica y Mitigación de Desastres. Bueno, no sé si ahí ustedes están viendo la primera placa con el título Prevención Sísmica, Conceptos y Casos en Argentina. Sí, se ve perfectamente, Rodolfo. Adelante. Bueno, muchas gracias. Entonces comienzo un poco la exposición. Eh, bueno, primero presentar un poco el INPRES. INPRES es una sigla que significa Instituto Nacional de Prevención Sísmica, que es el organismo nacional encargado del dictado de la política sísmica en la Argentina. Eh, Tiene como responsabilidad primaria realizar estudios en dos grandes campos del conocimiento, que son la ingeniería sismorresistente y la sismología, con el objeto de estudiar y aplicar estos conocimientos con el objeto de la mitigación del riesgo mediante el dictado fundamentalmente de reglamentos que permitan la estabilidad y la permanencia de las estructuras civiles en zonas sísmicas. Dentro de las tareas está el monitoreo de la sismicidad en todo el territorio nacional en Argentina. Está la tarea de impartir la prevención sísmica, de definir la amenaza sísmica en la Argentina, es decir, definir los mapas de amenaza o de peligrosidad sísmica en todo el territorio nacional, estudiar el comportamiento de las estructuras bajo la acción sísmica, redactar los reglamentos sísmicos a nivel nacional y transferir información y conocimiento destinados a crear y a mantener la conciencia sísmica en la población. Permítanme repasar las distintas acepciones de la palabra prevenir, en donde podemos encontrar anticiparse a un inconveniente, el significado de prevenir, preparar y disponer con anticipación lo necesario para un determinado fin, advertir, informar o avisar a alguien algo, evitar o impedir que suceda algo. Evidentemente, esta última acepción, no podemos evitar o impedir que suceda un terremoto, que suceda un evento sísmico, porque son eventos naturales que escapan a la voluntad del ser humano, pero sí este concepto, este significado de prevenir puede aplicarse a la prevención de desastres. Por lo tanto, entendemos como prevención sísmica el conjunto de acciones que se toman con anterioridad para evitar que los terremotos devengan en desastres.
Otro concepto que vamos a manejar durante esta exposición es el de vulnerabilidad, y me permito refrescarlo, es la susceptibilidad a ser dañado. Por lo tanto, la vulnerabilidad sísmica es la predisposición a tener daños ante la ocurrencia de un sismo. Cuando hablamos de prevención sísmica, evidentemente que el concepto de prevención sísmica cumple o cubre un amplio aspecto de distintas temáticas, distintas profesiones, y sin duda tiene que ser abordado multi e interdisciplinariamente. No obstante, creo que podemos mencionar como pilares fundamentales tres aspectos: el de la seguridad de las construcciones seguras desde el punto de vista sísmico, un comportamiento adecuado de la población frente a la ocurrencia de un terremoto, y obviamente los planes de contingencia o emergencia cuando ocurre un terremoto. Sin duda debemos conocer a qué nos enfrentamos. Mientras más conozcamos a qué nos enfrentamos, mayores van a ser nuestras posibilidades de mitigar los efectos negativos de un terremoto. Estos tres pilares que se muestran acá, la idea de ponerlos así escalonados y de poner sobre todo el primero, construcciones seguras desde el punto de vista sísmico, como primero, es porque si nosotros no logramos tener construcciones que sean seguras desde el punto de vista sísmico frente a los embates de los terremotos, estos otros pilares que también son importantes, son fundamentales, como aparecen acá en esta placa, quedarían de alguna manera desvirtuados, y esto podemos observarlo, lo hemos podido observar frente a algunas enseñanzas que nos dejan grandes desastres, entre los cuales podríamos mencionar el terremoto de Haití en el 2010 o el terremoto más reciente de Turquía. Es decir, más allá de que podrían haber tenido un conocimiento del comportamiento o planes de emergencia, si tenemos ciudades que están completamente destruidas, realmente esos dos pilares, esos dos segundos pilares, perderían eficiencia. Debemos decirlo con todas las letras, debemos conocer la amenaza. La amenaza son los terremotos, que son fenómenos naturales, tan naturales como otros fenómenos que probablemente podemos percibir y observar con mayor frecuencia. Un viento, una lluvia, una granizada, también son fenómenos naturales, pero a excepción de este en particular, es que las características de este fenómeno natural son muy especiales. Los terremotos, como dice acá esta placa, son un tipo muy especial del fenómeno natural, ya que son eventos impredecibles. Es decir, la ciencia, el conocimiento actual, todavía no nos ha permitido, no nos permite predecir los terremotos, entendiéndose por predecir, determinar con precisión el día, el lugar, la hora, y qué tan grande, es decir, qué magnitud puede llegar a tener el futuro o el próximo terremoto. Tienen largos periodos de retorno, ¿está bien? Por lo tanto, esto genera también en la población una sensación de que ya pasó y no va a volver a pasar. Entonces entramos en una etapa de letargo, de olvido, y muchas veces eso no es bueno. De muy corta duración, son fenómenos que duran escasos segundos o muy pocos minutos, y sus consecuencias son inconmensurables en términos de la destrucción y del sufrimiento que provocan. Los terremotos son fenómenos naturales cuya característica es que la gran mayoría de las pérdidas en términos de vidas humanas, económicas, que provocan, no son debidas al fenómeno físico en sí, sino a su interacción con la infraestructura vulnerable creada por el hombre. Por lo tanto, en coincidencia con una expresión que tuvo
el doctor Leandro Rodríguez al principio, cuando hizo la apertura del Congreso, podríamos llamar como desastres naturales, ¿no? Estamos hablando de fenómenos naturales que interactúan con infraestructura vulnerable que el hombre, el ser humano hace, y eso es lo que de alguna manera genera los desastres. La mitigación del riesgo. Para la mitigación del riesgo es necesario, sin duda alguna, contar con un adecuado conocimiento del fenómeno sísmico, es decir, de la peligrosidad sísmica o de la amenaza sísmica y sus efectos. Esto es, implica el entendimiento de la vulnerabilidad sísmica y de los procesos que la crean y la aumentan. En la dirección del conocimiento de la amenaza, el INPRES cuenta con una red nacional de estaciones sismológicas, de monitoreo sismológico, que está distribuida a lo largo y a lo ancho de todo el territorio nacional. Acá ustedes pueden ver un mapa en donde están las ubicaciones de nuestras estaciones sísmicas o sismológicas, con una fuerte concentración en el centro oeste de la Argentina, que ya vamos a ver que es la zona de mayor amenaza sísmica, y también en el norte, noroeste argentino. No obstante, tenemos estaciones acá en la provincia de Misiones, al este, y acá en la desembocadura del Río de la Plata, en la provincia de Buenos Aires y en el centro del Río de la Plata, en una isla que es la isla Martín García, también tenemos una estación. Todas estas estaciones transmiten en tiempo real y envían la información en tiempo real a nuestra sede central y única que se ubica en la ciudad de San Juan. También el INPRES posee, con el objeto de conocer la amenaza y las características de los terremotos, una vasta red nacional de acelerógrafos que nos permiten el monitoreo de las aceleraciones del movimiento del suelo provocado por un terremoto. Acá este mapa muestra, estos puntitos que están acá, la ubicación de los terremotos que, a diferencia de las estaciones sismológicas, que básicamente se ubican en lugares estratégicos con características especiales desde el punto de vista geológico y desde el punto de vista de estar alejados de las ciudades, de manera de que la señal que capten y que registren no se vea, enturbiada por lo que son los ruidos urbanos, en particular los acelerómetros. Como decía, a diferencia de las estaciones, se ponen en zonas urbanas para medir la verdadera intensidad del movimiento en términos de aceleraciones, que para la ingeniería civil estructural es muy importante conocerlo, porque, como sabemos, las fuerzas sísmicas, que son fuerzas generadas por los terremotos, son fuerzas del tipo de inercia, que responden a la segunda ley de Newton, F igual a m por a, es decir, las fuerzas sísmicas son proporcionales a la masa de las estructuras. Por lo tanto, conociendo las aceleraciones, conociendo la masa o el peso de los edificios, podemos tener una idea clara de cuáles han sido las fuerzas a las cuales ha estado sometida una estructura, o podemos tener una idea de las fuerzas para ser tenidas en cuenta en el diseño de las estructuras. A partir del conocimiento geológico, sismológico y del monitoreo, el INPRES desarrolla un mapa de amenaza sísmica que establece, cinco zonas sísmicas, que va de la 0 a la 4. Acá, como vemos, la zona está roja, que abarca a las ciudades de San Juan y de Mendoza, acá en el centro oeste de Argentina, prácticamente a la altura de la ciudad de Santiago de Chile, para que nos ubiquemos.
esa es la zona de mayor amenaza o mayor peligrosidad sísmica de todo el territorio argentino. Esta zona 0, que va de la zona de la 0 a la 4 en orden creciente de peligrosidad sísmica, es mal llamada zona 0, ¿no? Porque el 0 da una idea errónea, equivocada, como que en toda esta zona no existiese la posibilidad de eventos sísmicos, cosa que no es así. De todas maneras, este mapa ya tiene algunas décadas y las últimas investigaciones y desarrollo, estamos proponiendo un nuevo mapa de amenaza sísmica para todo el territorio, que seguramente en las próximas versiones de los reglamentos nacionales va a incorporarse ese nuevo mapa de amenaza sísmica. Con el objeto de mencionar un poco cómo ha ido evolucionando el conocimiento y consecuentemente los reglamentos que van ayornándose a partir de los mejores conocimientos, no solamente de la amenaza, sino también del comportamiento de las estructuras frente a los embates de los terremotos, podemos mencionar que el punto de inflexión en la historia sísmica de la República Argentina se produce en el año 1944 con la ocurrencia del terremoto, el gran terremoto de San Juan en el año 1944. A partir de ahí se crea un Consejo de Reconstrucción de San Juan. Este terremoto genera muchísimo daño, muy extendido en todo lo que era el Gran San Juan. Las capacidades de respuesta de la provincia de San Juan en ese momento fueron ampliamente superadas, por lo tanto la nación se hizo cargo de lo que es no solamente el gobierno de la provincia, sino también de generar este Consejo Nacional de Reconstrucción de San Juan. Y a partir de ahí, sin duda, la catástrofe más grande desde el punto de vista natural que ha tenido la Argentina es este terremoto. Por eso lo menciono como el punto de inflexión en la historia sísmica de la Argentina. Comienzan a desarrollarse las prescripciones sísmicas, ¿no? Ya en el año 51 se materializan las prescripciones que habían empezado a ponerse en vigencia en el primer código de edificación de la provincia de San Juan. Hasta el momento todo estaba de alguna manera orientado y aplicado solamente a la provincia de San Juan, pero allá por el año 64 se extiende esto en un reglamento ya a construcciones antisísmicas a toda la nación. En el año 70 se generan nuevos conceptos que se vuelcan a una nueva norma que se denomina la CONCAR 70, normas antisísmicas argentinas, en donde vemos que ya el gobierno nacional dice el problema sísmico no está concentrado solamente en la provincia de San Juan, sino tiene un aspecto de cobertura de todo el oeste argentino, de muchas provincias en mayor o en menor medida. La Argentina es un país sísmico con distintos niveles de amenaza, entonces acá empiezan a generarse normativa con una aplicación a nivel nacional. En el año 80, ya con algunas experiencias adicionales, no solamente a nivel mundial, sino también a nivel regional, ya que acá en el año 1977 se produce otro terremoto con características similares al del 44, ya vamos a de alguna manera a ir un poco más en detalle y hacer alguna descripción de estos dos eventos que sin duda han formado parte de la historia nacional de los terremotos, ¿no? En el 80 se generan las normas antisísmicas, las NA 80, y en el año 84 ya, con la existencia del INPRES,
se genera el reglamento argentino para construcciones sismorresistentes, que se lo conoce como reglamento INPRES-CIRSOC 103, que abarca distintos aspectos, ¿no? Desde las prescripciones generales, estructuras de hormigón, estructuras de acero, estructuras de puente, y que ya tiene desde el año 84 hasta el año 2021 varias versiones, pero con la misma denominación, es decir, Reglamento Argentino para Construcciones Sismorresistentes, INPRES-CIRSOC 103, que es un reglamento de aplicación obligatoria en todo el territorio argentino para la obra pública nacional. Acá vemos que los reglamentos evidentemente han ido evolucionando y cubren un amplio aspecto de distintas tipologías estructurales, y los objetivos que se persiguen, la filosofía de diseño perseguida por estos reglamentos es prevenir el colapso en terremotos excepcionales. Es decir, cada zona sísmica tiene asociado un terremoto máximo de diseño para el cual de alguna manera debe garantizarse a través de la aplicación de las prescripciones establecidas en estos reglamentos que esas construcciones no pueden colapsar, no pueden derrumbarse, no pueden caerse ni parcial ni totalmente frente a ese máximo terremoto esperado en la zona. También establecen algunas condiciones para prevenir el daño estructural y minimizar los daños no estructurales en terremotos moderados y prevenir tanto los daños estructurales como no estructurales en aquellos movimientos sísmicos más frecuentes, terremotos más frecuentes. El primero de los puntos, prevenir el colapso en terremotos excepcionales, puede traducirse a una forma más coloquial o filosófica de decir protección de vida humana, porque la historia nos enseña que las víctimas fatales se producen fundamentalmente por el colapso, el derrumbe de las construcciones. Por lo tanto, si evitamos el colapso de las construcciones, estamos de alguna manera protegiendo a la vida humana, que es lo más valioso que tenemos. Como mencionaba recién, el punto de inflexión en la historia sísmica de San Juan se lo debemos al terremoto, al gran terremoto de San Juan, que ocurre el 15 de enero de 1944, en donde encuentra a la provincia de San Juan con una construcción, con una arquitectura del tipo colonial, una población estimada en aquella época de aproximadamente 80.000 habitantes, y este terremoto genera un daño que alcanza a más del 80% de las construcciones del Gran San Juan, generando una alta tasa de mortalidad. Es decir, las cifras oficiales hablan de 80.000 muertos sobre una población de 8.000. Por lo tanto, la tasa realmente de fatalidades fue muy elevada. Esta foto que estamos viendo acá muestran un poco algunas imágenes dantescas prácticamente de lo que generó ese terremoto de San Juan, ¿no? Acá estamos viendo que las calles quedaron totalmente obstruidas y que la mayoría de las construcciones que en ese momento eran de adobe tuvieron colapsos totales o parciales. Ese terremoto fue registrado, se tiene un sismograma del terremoto de 1944 en la ciudad de Buenos Aires, una estación sísmica ubicada en Villa Ortúzar, en la provincia de Buenos Aires, a unos 1.000 kilómetros aproximadamente del epicentro, en donde la aguja saltó, interrumpiéndose el registro del terremoto. Esto es un registro de ese terremoto del año 44 de una estación. Esta otra foto muestra también otra visión de cómo quedó
la ciudad de San Juan, después de este tremendo terremoto, esta tragedia, este desastre generado en el año 44. Acá vemos un zoom de una de las fotos que había mostrado recién, donde podemos observar esto que está acá. Era una de las paredes laterales de la iglesia catedral, la principal iglesia de la ciudad de San Juan, en donde tenía muros de espesores de más de 1 metro, pero no obstante esos muros robustos cedieron a las acciones sísmicas del terremoto del 44. Acá vemos cómo también colapsó todo lo que es la red de distribución de energía eléctrica. La ciudad quedó también desabastecida de agua y de víveres, ¿no? Fue asistida evidentemente por las provincias más cercanas y por la nación, como decía al principio, que la capacidad de respuesta que había en ese momento en la provincia de San Juan fue ampliamente excedida y la nación tuvo que hacerse cargo, interviniendo no solamente el gobierno, sino tomando el control absoluto de toda la situación en la provincia. Como decía, el gobierno nacional dispuso la creación de un Consejo de Reconstrucción de San Juan, que dependía directamente del Poder Ejecutivo de la Nación, en el año 44, unos pocos meses después de ocurrido el terremoto, y entre las amplias atribuciones que tenía este Consejo de Reconstrucción estaba la elaboración del Código de Edificación de la provincia de San Juan, que sería de aplicación obligatoria en todo lo que era la obra pública y privada a construir dentro de la provincia. Es decir, que hasta el momento la visión era concentrarse en una reglamentación obligatoria en el ámbito provincial. Y la organización también entre las funciones que tenía este consejo era la de el control hacía de policía edilicia, es decir, se encargaba de revisar todo lo que era la documentación técnica, el diseño, los cálculos, aprobar los proyectos, tanto de las obras públicas como privadas, y también el control de la ejecución de las obras. Todo eso estaba en manos, obviamente también el diseño de la nueva ciudad, que sin duda fue diseñada con conceptos distintos a la ciudad colonial que existía previo al 44. En el año 77, en el año 72, el gobierno nacional decide la disolución de este consejo, entendiendo que ya había cumplido la misión para la cual había sido creado, pero durante toda su existencia había generado recursos humanos y recursos materiales que entendió que eran importantes, que tuvieran una cierta continuidad. Por lo tanto, esa disolución del Consejo Nacional de Reconstrucción de San Juan se convirtió en el año 72 por una ley del Congreso de la Nación Argentina, creando el INPRES. Es decir, que la base fundacional del Instituto Nacional de Prevención Sísmica fue ese Consejo de Reconstrucción de San Juan. El INPRES, como decía, un organismo científico, técnico, con jurisdicción en todo el territorio argentino, era el encargado de dictar la política sísmica y de la prevención sísmica, no solamente en la provincia de San Juan, sino en todo el territorio nacional argentino. Pocos años después de la creación del INPRES, que ocurre un 8 de mayo del 72, viene un nuevo terremoto importante, conocido como el terremoto de Caucete del 77, con un epicentro distinto, generando gran daño
en lo que es los departamentos alejados de la ciudad de San Juan, ¿no? Acá vemos el contraste del comportamiento sísmico de construcciones de adobe respecto a otras que podemos observar acá, que eran casas de barrios ya confeccionadas con prescripciones sismorresistentes establecidas en los reglamentos que estaban vigentes, de aplicación vigente en San Juan. Esto muestra una bodega muy importante que existía en el departamento de Caucete. Caucete es un departamento que se encuentra al este de la ciudad de San Juan, netamente vitivinícola, y estaba esta bodega en donde se habían utilizado materiales aptos, es decir, hormigón armado con una gran cantidad de acero. No obstante, acá vemos el resultado del comportamiento sísmico que tuvo este edificio. Sin duda, no solamente el terremoto del 44, sino el del 77 generó grandes lecciones para la Argentina, adicionales a las que podíamos aprender en cabeza ajena frente a terremotos originados en otros lugares del mundo. Acá vemos, y esto fue ampliamente estudiado, este terremoto, porque empezó a considerarse con mucha fuerza algunos aspectos que fueron, sin duda, un fenómeno natural que fue el de licuación de suelos que se provocó en grandes áreas epicentrales. Por otro lado, acá veíamos que el utilizar materiales adecuados como el hormigón, el acero, por sí solos, es decir, la utilización per se de los materiales no garantizaba el buen desempeño sísmico, es decir, no garantizaba el objetivo perseguido, que era la sismoresistencia, sino que evidentemente habían otros factores muy importantes a tener en cuenta, que no estaban relacionadas solamente con la adopción de los materiales, sino que tenían que ver más con el conocimiento, es decir, con la forma de diseño, con el conocimiento del comportamiento estructural. Y acá veíamos con claridad un problema de torsión sísmica, un problema de ductilidad, y un problema también de distribución de las masas y de las rigideces en este tipo de construcciones. Realmente el terremoto del 77 también dejó grandes lecciones. Esto es otra toma de ese mismo edificio, y acá he tratado de hacer un zoom de una de las columnas que quedó totalmente dañada. Acá la podemos ver. Para todos los ingenieros estructurales, sin duda van a poder observar que la cuantía, la cantidad de acero longitudinal era importante. No obstante, la buena calidad del hormigón y de la cantidad de acero no fue suficiente para poder resistir las fuerzas ampliadas por un comportamiento del suelo y por un efecto de torsión y una mala distribución de los pesos, de las rigideces que tenía este edificio. Las vías de acceso, las carreteras, los caminos fueron también fuertemente afectados. Acá a la derecha vemos una foto en donde se produjeron grandes grietas, generando problemas para la vinculación de las ayudas de emergencia. Acá a la izquierda vemos una casa que había sido construida con materiales aptos y con prescripciones sismorresistentes ajustadas a lo que la versión en ese momento vigente del reglamento establecía.
y evidentemente cumplió con el objetivo. Fuertemente dañada, posiblemente estas casas tenían que ser derrumbadas y reconstruidas, pero lo que sí garantizó fue evitar el colapso, por lo tanto, de alguna manera promovía o protegía la vida de las personas que habitaban estas viviendas. Caucete y la zona afectada por el epicentro, estamos hablando de que las intensidades en esa zona fueron, en la escala de Mercalli modificada, fueron de 10. Fue realmente, la intensidad del movimiento del suelo fue muy grande. Acá vemos un canal de conducción de agua para regadío, que sufrió también mucho daño. Por lo tanto, el aparato productivo fue severamente afectado. La foto esta de la derecha muestra una concepción estructural que en ese momento se utilizaba, que eran losas, en donde losas hongos, es decir, la columna llegaba a la losa sin la confluencia o la congruencia de vigas en ese punto. Por lo tanto, se generó un efecto de punzonamiento y a partir de acá todo lo que eran conocidas como losas hongo o entrepisos sin viga fueron prohibidos en la reglamentación. En ese año 77, así como dijimos que en Caucete o todo lo que son departamentos alejados, ese terremoto tuvo un impacto muy importante, en lo que fue la ciudad de San Juan, ya reconstruida, en donde se venían aplicando reglamentos que iban evolucionando con el transcurso del tiempo en función del avance del conocimiento, no hubo ninguna víctima fatal en el Gran San Juan, no hubo ningún colapso total o parcial. Hubo sí algunos daños, en particular voy a mostrar uno de los grandes daños o los más severos, que fue a un edificio importante, un edificio escolar como el que estamos viendo acá, que presentaba un piso flexible en la planta baja, en el primer nivel, un piso débil también conocido, y concentró gran parte del daño en ese nivel y tuvo que ser reforzado fundamentalmente a través de la construcción de tabiques de hormigón armado o conocidos también en otros países como muros de concreto reforzado, ¿no? Que permitieron estabilizar y garantizar el comportamiento. Esto desde el punto de vista civil, desde el punto de vista estructural, también está fuertemente castigado en los reglamentos actuales porque genera una irregularidad en rigideces y resistencias en altura de los edificios, ¿no? Las nuevas reglamentaciones son muy estrictas en esos conceptos de un diseño sísmico apropiado, es decir, deben tener características arquitectónicas, tanto de forma como de algunos parámetros mecánicos de rigideces y resistencias, como así también de distribución de las masas, convenientes para que se pueda garantizar un adecuado comportamiento sísmico frente a los embates de grandes terremotos a las construcciones actuales. Y este cuadrito que vemos acá es a modo de comparar estos dos terremotos y cómo pasamos de una ciudad de San Juan con una arquitectura, como decía al principio, colonial, a lo que era el 77, en donde el 77 encuentra la ciudad de San Juan reconstruida con ya la aplicación de normativa sismo resistente y que hace una gran diferencia. Acá vemos que los terremotos pueden ser comparables. En el caso particular del terremoto de San Juan del 44,
eh, tuvo una magnitud de 7, ¿está bien? En el caso del terremoto del 77 fue un evento de double shock o de doblete, ¿no? Fueron dos terremotos enganchaditos, el primero de 7,1 de magnitud y el segundo unos 20-25 segundos después de 7,4, por lo tanto la duración de las fases de máximas aceleraciones fueron mucho mayores en las del terremoto de Caucete del 77, y para todos aquellos ingenieros estructurales que conocen perfectamente cuál es el efecto de degradación de las estructuras frente a un número importante de ciclos, puede ver que este terremoto incluso fue mucho más severo que de una duración bastante más corta. Las intensidades en la ciudad de San Juan de ambos son comparables, eran grado 9. Las víctimas fatales del 44 en términos relativos a la población fue altísima. En el caso particular del terremoto de Caucete del 77, hubo 65 víctimas, pero ninguna en lo que en lo que fue el Gran San Juan. Es decir, todas estas víctimas fatales se produjeron fundamentalmente en la ciudad de Caucete y en otras ciudades periféricas, en donde todavía existían muchas viviendas precarias, muchas viviendas de adobe y viviendas que incluso utilizando materiales apropiados, como la que mostraba yo recién, la bodega esta en Caucete, no tenían un diseño apropiado, ¿no? Es decir, todas estas víctimas fatales se produjeron ahí y ninguna víctima fatal ni ningún colapso en lo que es la ciudad o el Gran San Juan. Acá también ponemos para los sismólogos, ¿no?, la ruptura de la falla que originó el terremoto de San Juan del 44, una falla ubicada al norte de la ciudad de San Juan, rompió unos 8 kilómetros. En el caso del terremoto de Caucete, la falla que rompió fue la de Ampacama y Niquisanga, no teniendo evidencias superficiales, no pudiendo comprobarse la longitud de ruptura, ¿no? El ambiente geológico es precordillera en el caso del terremoto del 44 y sierras pampeanas en el caso del 77. La evolución del conocimiento y lo que fue volcado a la práctica desde el 44 al 77, sin duda, fue bastante plausible. Prevención sísmica. El concepto de prevención sísmica son todas aquellas acciones preventivas adoptadas con anticipación para minimizar lo máximo posible las pérdidas de vidas humanas y los bienes provocados por los terremotos. Cuando hablamos de riesgo sísmico, acá mostramos esta expresión que tiene forma de una expresión matemática, pero en realidad la idea es transmitir un concepto. El riesgo sísmico nace por la interacción potenciada entre lo que es la peligrosidad o la amenaza sísmica y la vulnerabilidad sísmica, ¿no? Es decir, es la interacción entre estos dos factores. Evidentemente que podemos seguir poniendo otros aspectos, otros factores a esta expresión, la cantidad de infraestructura expuesta, el nivel de preparación, pero estos son dos de las componentes fundamentales que generan el riesgo sísmico, que es la amenaza y la vulnerabilidad. Están entrelazadas, es decir, vulnerabilidad va de la mano de una peligrosidad sísmica, y mientras más alta sea la amenaza, evidentemente también puede crecer la vulnerabilidad. Acá es fácil de observar que podemos estar en zonas en donde la peligrosidad o la amenaza sísmica sea muy elevada, pero si las construcciones han sido
efectuadas en armonía con el medio ambiente, con la zona, considerando el condicionante sísmico como un condicionante importante para su diseño y construcción, esta vulnerabilidad podría ser muy baja. Por lo tanto, frente a una zona de alta o elevada amenaza sísmica y de una baja vulnerabilidad, podríamos estar en presencia de un riesgo moderado o bajo, un riesgo sísmico moderado o bajo. Por otro lado, podríamos estar en una zona en donde la amenaza sísmica, la peligrosidad sea moderada o baja, pero si las construcciones, nuestras ciudades, no han sido construidas teniendo en cuenta el condicionante sísmico, esta vulnerabilidad sería muy elevada. Por lo tanto, el riesgo sería muy elevado a pesar de que la amenaza pueda ser baja o moderada, ¿no? Esto es un concepto que hay que manejarlo porque muchas veces se dice, no, acá no tiembla, acá no hay grandes terremotos, pero con amenazas moderadas o bajas, si la vulnerabilidad sísmica es elevada, podríamos estar en presencia de un nivel muy importante de riesgo sísmico. Reducir la vulnerabilidad significa reducir el riesgo. Reducir el riesgo significa reducir la posibilidad de futuros desastres. Por lo tanto, la reducción de la vulnerabilidad que está de alguna manera al alcance de nuestras manos y consecuentemente poder disminuir el riesgo sísmico debe formar parte de las políticas de desarrollo como un condicionante importante en las etapas primogénitas, en la génesis de los proyectos, es decir, en la etapa de planificación. La concientización o concienciación sísmica es muy importante. El INPRES viene desarrollando desde hace décadas un programa de concientización sísmica cuyo propósito principal es la creación de conciencia sísmica para mejorar la capacidad de los miembros de una sociedad para mitigar los efectos de los terremotos y evitar así los desastres. Parte importante del esfuerzo debe estar volcado a transmitir a la población en general los conocimientos sísmicos básicos para actuar de manera más adecuada frente a los terremotos. También una herramienta que nos permite esta difusión y concientización sísmica es la difusión de un manual de prevención sísmica que el INPRES ha desarrollado hace ya un tiempo y viene puliendo con el paso y la mejora del conocimiento, que lo pongo a disposición a través del doctor Leandro Rodríguez, que se lo voy a enviar en formato PDF para que él lo pueda poner a disposición de todos aquellos que estén interesados. Este manual cubre algunos aspectos del conocimiento básico de sismología, de aspectos básicos de conocimiento de ingeniería sísmica, ingeniería sismoresistente, comportamiento de las estructuras, un listado de los terremotos también históricos en la Argentina y las medidas de prevención que hacer antes, durante y después de un sismo, y termina con un apéndice dedicado exclusivamente a las escuelas, que es o habla de la seguridad sísmica en las escuelas. A instancias de una propuesta del INPRES en relación a lo que es esto de la difusión y de la concientización sísmica, el Congreso de la Nación dicta una ley nacional que crea el Programa Nacional de Educación para la Prevención Sísmica, que tiene validez en toda la Argentina y que permite hacer convenios entre los distintos ministerios de educación de las provincias argentinas con el INPRES para llevar adelante este Programa Nacional de Educación para la Prevención Sísmica. Es decir, el riesgo debe ser reconocido y esto implica incorporar estos conceptos en la educación formal y en la información pública. El objetivo de esta ley
es confeccionar un plan operativo con acciones a seguir para promover esta concientización sísmica, diseñar los lineamientos curriculares en los distintos niveles para introducir el concepto de prevención sísmica en la formación y elaborar material bibliográfico. Desde el punto de vista de los desafíos que uno pueda visualizar y qué medidas necesitamos incrementar y tomar para mitigar el riesgo, está sin duda la adopción y el control de la aplicación efectiva de los reglamentos sísmicos. La aplicación efectiva de los reglamentos sísmicos es una herramienta, yo diría, la herramienta más eficaz para disminuir el riesgo sísmico. En el caso particular de la Argentina, que es un país federal, este reglamento que tiene vigencia y obligatoriedad de aplicación a nivel nacional debe ser adoptado por las distintas jurisdicciones, es decir, por las provincias o por los municipios. Pero adicionalmente a la adopción, tienen que generarse los mecanismos de control que permita garantizar ese control de aplicación en la materialización de la obra. De nada nos sirve tener reglamentos de avanzada si estos reglamentos no se aplican efectivamente. Otro punto es la adopción de este programa de concientización sísmica que permita la difusión y la toma de conciencia en la población en general y en particular de las autoridades de gobierno que en definitiva toman muchas de las decisiones que son las que pueden disminuir el riesgo sísmico. La adhesión al Programa Nacional de Enseñanza, el estudio particular de vulnerabilidades sísmicas de algunos establecimientos de edificios esenciales como hospitales, escuelas, cuarteles de policía, bomberos y grandes obras de infraestructura que permitan cuantificar la vulnerabilidad y así tomar decisiones de refuerzo o de reemplazo de este tipo de estructuras. La actualización del mapa de amenaza sísmica, que en un futuro no muy lejano vamos a incorporar en función de los nuevos conocimientos ya adquiridos en las nuevas versiones del reglamento. La aplicación de nuevos métodos de diseño sísmico de estructuras que se van desarrollando y nosotros vamos viendo cómo implementarlos y cómo volcarlos en la nueva normativa. Y, por supuesto, la incorporación de nuevas tecnologías, como son las tecnologías de los sistemas de protección sísmica, en particular lo de aislación sísmica de base y disipación de energía sísmica. Y, por supuesto, todo lo que podamos hacer antes de que ocurra el próximo terremoto, pero prepararnos también para lo peor, generando planes de emergencia y de contingencia para la emergencia, incluyendo también la recuperación post-terremoto. A modo de consideraciones finales, decir que la mitigación del riesgo para prevenir desastres sísmicos requiere sin duda sólidos conocimientos de la amenaza, de la peligrosidad sísmica, de las vulnerabilidades y de las capacidades de respuesta de la sociedad expuesta. La educación en general, la capacitación profesional, la concientización pública son elementos realmente eficaces para disminuir el riesgo de desastre. La prevención de desastres solo es posible si se logra la convergencia entre el trabajo técnico-científico, la voluntad político-administrativa y la aceptación de la comunidad. Es decir, que podemos desarrollar los conocimientos, podemos tener reglamentos que de alguna manera estén ayornados a lo que es el conocimiento y a las mejoras del entendimiento de la problemática sísmica en general, pero si esto no se aplica y no es aceptado, difícilmente podamos llegar a cumplir con los objetivos perseguidos. Los grandes desastres ofrecen la oportunidad de implantar cambios importantes para reducir el impacto
de los siguientes terremotos. Es decir, debemos aprender las lecciones que estos fenómenos naturales nos dejan y no volver a cometerlos. Experiencias propias, locales y sin duda también muy importante es aprender de experiencias ajenas en otros lugares del mundo que hacen pagar costos menores en la medida que uno aprenda en cabeza ajena. Los nuevos conocimientos deben aplicarse a la práctica ingenieril. Esto está relacionado con lo que recién mencionábamos. De nada nos sirve tener excelentes códigos sísmicos sin ellos no son efectivamente aplicados. Y a modo de reflexión final y ya para ir terminando, decir que los desastres amenazan el desarrollo sostenible de nuestros pueblos. Por lo tanto, las medidas de mitigación de riesgo deben ser incorporadas en la etapa de planificación, desde la génesis de los proyectos. Los desastres generan pobreza. La pobreza genera desastres y esto genera un círculo vicioso que muchas veces es muy difícil salir. Y cuando hablamos de pobreza, no estamos hablando solamente de una pobreza material en términos económicos, sino también de otra pobreza que es mucho más peligrosa, que es la pobreza intelectual. O invertimos antes en prevención, en desarrollo del conocimiento, en aplicación efectiva de esos conocimientos, en la materialización de nuestros proyectos, en la materialización de nuestras obras, o lamentablemente pagamos después los altos costos que están relacionados a esta imprevisión. Y cuando hablamos de pagar, no solamente estoy hablando en términos económicos, en términos monetarios, sino que lamentablemente este tipo de desastres sísmicos se pagan, se cobran a través de víctimas fatales, de muertes, ¿no? Bueno, para terminar, agradezco la atención de todos aquellos que están escuchándome. Doy las gracias. Acá muestro una foto de la fachada del IMPRES. Invito a todos aquellos que puedan venir a visitarnos para recorrer y charlar de esta problemática en nuestras instalaciones. Serán muy bien recibidos. Acá abajo pongo la dirección de la página web del IMPRES, que es www.impres.gov.ar, en donde nosotros volcamos gran parte de la información acá, y un correo electrónico, info@impres.gov.ar, en donde pueden hacer consultas o comunicarse con nosotros. Bueno, muchísimas gracias nuevamente y quedo a disposición para escuchar los comentarios o preguntas, responder algunas preguntas dentro de mis capacidades y dentro de mi conocimiento. Muchas gracias por tu excelente presentación, estimado Rodolfo. Realmente ha sido una exposición muy aleccionadora. No sé si hay algunas preguntas. Pregunta quisiera hacer. Adelante. El ancho de las franjas del suelo por el terremoto, ¿tienen alguna medida relevante? A ver, permítanme reinterpretar, o a ver si he interpretado bien la pregunta. Es decir, si el tipo de suelo es importante frente a el comportamiento de las estructuras, ¿no? Sí. Si la pregunta es esa, sí, sin duda el suelo es un factor fundamental. No nos olvidemos que las ondas sísmicas se transmiten a través del suelo, a través de la corteza terrestre. Por lo tanto, el tipo de suelo es fundamental en la acción sísmica o la intensidad que va a tener el movimiento en un determinado lugar. Si estamos hablando de suelos blandos, en general los suelos blandos generan una amplificación del movimiento, generando un problema aún mayor.
es uno de los problemas, es decir, que las aceleraciones del movimiento pueden ser amplificadas en un suelo blando, en un suelo malo desde el punto de vista sísmico. Obviamente que hay otros factores, como por ejemplo el fenómeno secundario de licuación o licuefacción de suelos, que es la pérdida portante, la pérdida de la capacidad portante de los suelos, en donde las estructuras pueden tener asentamientos, hundimientos importantes. El terremoto, y me da pie para hacer un comentario desde el punto de vista ya un poco de las estructuras, decir que las fundaciones son una parte importante de la estructura resistente de un edificio. En el terremoto del 77 se vio con claridad este fenómeno de licuación de suelos, por lo tanto, muchas de las construcciones que se hicieron a partir del 77 se comenzó a utilizar otro tipo de diseño de fundaciones que establecían losas, ¿está bien? Plateas de concreto de hormigón armado, concreto reforzado, que permitían distribuir mejor las fuerzas sobre el terreno. Cuando se produce la licuación, una disminución de las tensiones sobre el terreno garantiza una estabilidad de las construcciones, por un lado. Y esas plateas de fundación eran también lo suficiente, o deben ser lo suficientemente rígidas para que si existe un asentamiento diferencial de alguna de los puntos respecto a otros, esas no generaran tensiones adicionales en la estructura, de manera que generara un giro rígido de toda la estructura sin generar esfuerzos adicionales sobre los elementos estructurales. Pero sí, volviendo a la pregunta concreta, la respuesta del suelo, que en definitiva termina siendo otra estructura más, es muy importante tenerla en cuenta, y en las acciones sísmicas y en el reglamento los tipos de suelo son tenidos en cuenta para las fuerzas de diseño de las estructuras. Estimado Rodolfo, quería hacer una observación a tu excelente presentación. En el cuadro que has mostrado de las diferencias entre el terremoto de 1944 y 1977, se ve claramente el aprendizaje de la sociedad de ustedes, de Argentina, ¿no? Porque comparando las magnitudes que son más grandes incluso del otro, las pérdidas de vida fueron mucho menores, ¿no? Y tal vez ahí vemos que la pérdida de vidas en el segundo terremoto, cuya magnitud fue 0.4 más, fueron mínimas, 65, en relación al otro que fueron 8.000. La destrucción misma fue menor. Lo que quería preguntarte es, en base a eso, ¿por qué la intensidad es la misma? Bueno, la intensidad de alguna manera es un aspecto que mide de alguna forma, es subjetiva. Bueno, no, esto obviamente que vos, Leandro, sos un especialista en esto, es una escala subjetiva. Sí es. Cuando hablamos acá de intensidades comparables, estamos también de alguna manera representando no solamente el daño, sino la intensidad del movimiento del suelo. Y algo en lo que nosotros estamos caminando fuertemente es para empezar a dar intensidades instrumentales. Cuando hablamos de intensidades instrumentales, ya estamos hablando de un parámetro objetivo que tiene que ver, entre otras cosas, con el nivel de aceleraciones que tiene el suelo. Por lo tanto, cuando nosotros comparamos el nivel de daño, depende también del tipo de construcción, de la metodología de diseño, de la calidad de la construcción. Es difícil comparar. Lo que sí estamos hablando es que las acciones sísmicas, olvidémonos de los daños que de alguna manera también estas escalas intentan
de alguna manera tener en cuenta las acciones sísmicas en la ciudad de San Juan fueron comparables, incluso en la ciudad de San Juan, la del terremoto del 77, hasta con aceleraciones del mismo orden que la del 44, pero con una duración mucho mayor, una cantidad de ciclos, ¿está bien? Mucho mayor. Por lo tanto, la severidad con que actuó ese terremoto fue mucho mayor. Y así todo, lo observado en términos de daño fue mucho menor. Claro. Bueno, sería interesante solo una sugerencia, ¿no? De las intensidades en esa columna, si hablas de intensidad instrumental, definitivamente la de terremoto del 77 fue superior, definitivamente, por lo que se observa, ¿no? Y de hecho que lo interesante es lo que el mensaje más importante de lo que yo veo de la charla que has dado es el aprendizaje de ustedes en relación a lo que ocurrió en el 44. Y evidentemente todos esos reglamentos y normas que han dado han funcionado. Bueno, Eh, muchas gracias, Rodolfo, por tu sí, presentación. Realmente. me permites un Y adelante, comentario. por favor. Sin duda, se aprendió mucho del terremoto del 44, se aprendió también del terremoto del 77, con grandes costos, ¿está bien? Con costos muy elevados, cuando uno ve la cantidad de pérdidas económicas y la cantidad de pérdidas de vidas humanas, estamos hablando que los costos realmente fueron muy elevados. Se aprendió, pero también lo que quiero decir para finalizar es que no está todo dicho, que queda un largo camino por recorrer, que podemos mejorar mucho más y que no debemos bajar la guardia porque la naturaleza nos puede golpear y nos puede sorprender nuevamente. Así es. Muchas gracias nuevamente por tu presentación, Rodolfo, y estaremos en contacto. Como no, muchas gracias, un gran abrazo. Igualmente. ¿Podrías dejar de compartir, por favor? Sí, ahora Bien. salimos.